Listo, buenas noches nuevamente. A nombre de nuestra universidad, del Vicerrectorado de Investigación, del Instituto de Investigación, y como ustedes ya saben, buenas noches y bienvenidos a nombre de su unidad editorial universitaria. Es un placer darles la bienvenida a este evento que en esta oportunidad se ha denominado Proceso para la Publicación e Indexación de una Revista Científica. Hoy, a través del presente evento, nos reuniremos para fortalecer las metas institucionales a través del fortalecimiento de nuestros conocimientos y habilidades, el cual es un aspecto crucial para la visibilidad y el impacto de sus investigaciones. En este contexto, agradecemos su participación y esperamos que esta jornada sea enriquecedora y productiva para todos los presentes. Es importante recalcar que la visibilidad de la investigación depende en gran medida de la creación de sus revistas y la correcta indexación en bases de datos relevantes. En este sentido, el presente curso busca precisamente dotar a ustedes, los docentes, egresados y estudiantes que se dedican a la investigación, de las herramientas necesarias para poder lograr este fin. Así es. Entonces, les invitamos a participar activamente y aprovechar al máximo esta oportunidad, sabiendo que la creación e indexación de las revistas científicas es un tema clave hoy en día en el mundo académico. Por ello, contaremos con la participación de un experto en el tema, quien compartirá sus conocimientos y experiencias, así como ejemplos prácticos para que les anime a crear y aplicar estos conocimientos en sus revistas. Me refiero al doctor Raúl Benito Siche Jara, cuya síntesis biográfica les voy a compartir. Él es graduado en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad de Salta, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Trujillo, él es doctor en Ingeniería de Alimentos por la Universidad de Campinas, Brasil, tiene estudios de posgrado de la Universidad de Lleida, de España. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Trujillo. Puntualizando sus investigaciones en el desarrollo de envases, ha puntualizado todas sus investigaciones en el desarrollo de envases biodegradables y generación de métodos no destructivos basados en imágenes. Él es miembro del Comité Cielo, Perú. Desde su fundación es editor en la revista Ciencia Agropecuaria, la cual está indexada en Scopus y en Web of Science. Ha publicado más de 80 artículos científicos en revistas indexadas. Es evaluador de productos o de proyectos concursables y revisor de artículos científicos. Ha sido invitado para dictar en cursos sobre diseños experimentales en universidades de España y en universidades de Sao Paulo, en Brasil. Es parte de la plana docente de diferentes programas doctorales en el Perú. Ha ganado varios concursos de investigación y ha recibido subvenciones de Concitec a través del proyecto Innovate. Él es miembro fundador de la Red Universitaria Internacional de Ingeniería Agroindustrial. Ha recibido la distinción Doctor Honoris Causa por la Universidad de Tumbes, y entre otras distinciones. Entonces, esta noche le doy la bienvenida al doctor Benito Siche Jara, a quien dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Vamos a hablar de un tema que tal vez interesa a algunos que quieran, pues, crear o formar grupos que den como resultado la creación de una revista científica, o de repente ya se tiene una revista científica y se quiere mejorar, se quiere dar o llegar a otro nivel, se quiere indizar. Y bueno, hay esas motivaciones y bueno, para eso estamos aquí. No vamos a hablar netamente de redacción científica, sino más bien de este mundo que se refiere a los procesos editoriales y enfocado a la
creación, gestión y dirección de una revista científica, ¿no? Más en ese ámbito. Entonces, compartir mi pantalla. El curso se ha denominado, bueno, un curso corto, un mini curso de 2 días, proceso para la publicación e indización de una revista científica. Y obviamente todo eso basado en mi experiencia, liderando varias revistas científicas y llevándolos mediante un proceso hasta la indización. Y bueno, y en la revista más importante que tenemos, Ciencia Agropecuaria, que tiene un nivel ya de indización Scopus y Huevosayo, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo esto. Bueno, específicamente hoy vamos a ver motivos para crear una revista científica. Se debe entender por qué es necesaria una revista científica, por qué es importante que una universidad tenga una o varias revistas científicas. Hemos visto en los últimos años un crecimiento importante en revistas científicas en el Perú y que comienzan a aparecer en base de datos importantes, ¿no? Entonces siempre hay ciertas motivaciones que lo vamos a ver. Y luego, basada en mi experiencia, pues el proceso de creación y lanzamiento de una revista científica. ¿Cuáles son las estrategias que, bajo mi experiencia, serían las ideales, ¿no? Para tener una revista científica, pues que rápidamente aparezca indizada en base de datos. Respecto a las motivaciones, a los motivos, todo esto diría parte de la nueva ley universitaria. La ley universitaria ya no es tan nueva, ¿no? 2014, pero a partir de ese año se comienza a ver la investigación de otra forma, ¿no? Porque hace que la investigación sea obligatoria. Pero además hay algo que aquí se relaciona con las revistas. Esa obligatoriedad que tiene la universidad para demostrar que hace investigación, no son los proyectos, no son las tesis, sino la ley habla de producción de conocimiento. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a artículos científicos. Si bien es cierto, aquí no se dice nada más, alguien podría decir producción de conocimiento son las tesis. No son las tesis. Porque eso después, ni en la acreditación, ni en RENACYT, ni en otros mecanismos, se habla de eso. Ranking, nada más ver los rankings. Los rankings toman como medida de la investigación la publicación de artículos científicos. ¿Y dónde se publican los artículos científicos? En revistas, ¿no? Entonces, las revistas se convierten en elementos de difusión importantes de la producción científica, de la producción de conocimiento de una institución, de una carrera, de una facultad, del mismo profesor, ¿no? Si no hay revistas científicas, pues no se evidencia la producción de conocimiento. Entonces, el paradigma actual es de que la producción de conocimiento que la ley me obliga a hacer, en base a la obligatoriedad de la investigación, debo hacerla en revistas científicas, publicando artículos científicos en revistas científicas. Entonces, necesito revistas científicas. Por un lado. Por otro lado, también bajo ese esquema está el licenciamiento, está la acreditación, RENACYT, aunque el licenciamiento ya se debilitó, pues ya digamos que no, parece que no va a ser ya obligatorio, fue obligatorio hasta un momento y acá se habla de licenciamiento permanente, ¿no? Con evaluaciones ya cada cierto tiempo. Pero bueno, digamos que es un mecanismo que de alguna forma se implementó para medir la calidad de la investigación, entre otras funciones que tiene la universidad. También se habla de la acreditación y del sistema RENACYT, ¿no? En todos ellos hablamos de que hay estándares y hay criterios que obligan a que yo demuestre en publicaciones en revistas que estoy cumpliendo estándares de calidad, ¿no? Y si quiero recibir un bono del Estado, pues tengo que estar RENACYT de un nivel hacia arriba. Y si quiero acreditar una carrera, igual, tengo que tener publicaciones. Por el lado del licenciamiento, la producción científica permitía
establecer una vigencia del plazo de la licencia, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿dónde estás ubicado en el ranking Ciriver? En tal lugar, quintil superior, quintil inferior. Si no apareces, bueno, te damos 6 años. Si apareces, si estás más o menos arriba, te damos 8 años. Y si apareces en los primeros lugares, te damos 10 años. Así se ha dado el tiempo y licencia a las universidades en función de su aparición en un ranking. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo se hace ese ranking? Producción científica en Scopus. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con revistas? Bueno, en Scopus se indizan revistas. Entonces, cualquier revista que se crea en una universidad debería aspirar a estar en Scopus, porque Scopus, igual que Web of Science, son referencias globales a nivel de indización. Es como decir, estar acreditado con una ISO, ¿no? Una carrera, un proceso acreditado con una ISO, bueno, es mi sueño. En una revista, su sueño debería ser estar indizada en Scopus o Web of Science, ¿no? Es la equivalencia. Y ahí viene un tema de que una revista, cuando se crea, debería aspirar siempre ir a una mejora continua hasta llegar a Scopus, ¿no? Ese es el camino que habría que seguir. Y eso parte del licenciamiento porque la ubicación de una institución en el ranking se hace en función de su producción científica en esa base de datos Scopus. Bueno, y en base también a los rankings de instituciones, se hace también en función, no todos, algunos toman Web of Science, otros toman Scopus. Por ejemplo, Simago, el ranking de Simago, toma como base la producción científica en Scopus para ver cómo están las instituciones a nivel de producción científica, ¿no? Y bueno, podríamos mirar así las diferentes instituciones, cómo van, quiénes están liderando en el Perú, qué tan lejos estamos. Entonces, tendríamos que ir mejorando nuestra producción científica en revistas Scopus si quisiera aparecer en este ranking, ¿no? Igual en el tema de acreditación, pues nos piden que hay que evidenciar la calidad de la investigación en base a publicaciones en revistas científicas. Específicamente por aquí nos dice en revistas indizadas. Para acreditar, de repente no nos miden tanto si la publicación está en revistas Scopus, sino en una revista que esté indizada. Y ahí viene el primer camino de una revista, ¿no? Una revista que nace en 2 años debería aspirar a estar indizada en alguna base de datos. Tal vez no es Scopus, pero sí, por ejemplo, en la Tindes Catálogo, en Cielo, base de datos de menor jerarquía, ¿no? Pero la indización hace de que una revista científica ya tenga también sellos de calidad. La indización no es más que cumplir criterios que la base de datos tiene para que la revista diga, yo cumplo esos criterios, por lo tanto solicito mi admisión. Hay una verificación, una evaluación, si cumples, la revista se indiza. Entonces, digamos que para acreditar carreras también debo demostrar publicaciones en revistas indizadas, revistas que tienen ya sellos de calidad. Entonces, una revista no se crea solamente para publicar, sino comenzar también a aparecer indizada en base de datos, ¿no? En diferentes bases de datos, que vendrían a ser que comience a tener sellos de calidad. Por otro lado, también está el hecho de que en el caso de los docentes, no basta decir que uno es investigador porque asesora 20 proyectos. El término investigador está hecho para aquellos que demuestren que tengan publicaciones en revistas científicas. Y por eso que las revistas científicas comienzan también a ser más demandadas porque hay más personas queriendo entrar a esta categoría, ¿no? De docentes investigadores. Entonces se habla ahora del sistema RENACID, que en base a puntajes yo puedo acceder a un nivel y puedo subir yendo, creciendo, aumentando mi nivel en función del puntaje. ¿Y cómo se tienen esos puntajes? Producción científica.
principalmente, ¿no? El grado tiene un límite, las asesorías tienen límite. Se puede hacer puntos por ahí, pero hay límites. En cambio, cuando se habla de producción científica, no hay máximo. Es decir, solamente puedo ir hacia niveles superiores con producción científica en revistas que están en Scopus o revistas que están en Web of Science. Solamente así yo puedo subir de nivel a niveles superiores en el sistema RENACYT. Sabemos, por ejemplo, que desde el año pasado, desde el nivel 4 hacia arriba, reciben bono, ¿no? ¿Cuál es el bono? 50%, no sé qué pasa aquí, 50% del haber que tiene un docente en su categoría en la universidad, una universidad pública, ¿no? Entonces, quieren tener ese plus, ese bono, pues tienen que hacer puntaje con producción científica para llegar a mínimo 50 puntos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las condiciones. Entonces, necesitamos de revistas científicas que estén indizadas en Scopus, Web of Science, mínimo en Cielo, ¿no? Que también me da un puntaje hasta 10 máximo. Entonces, vean que las necesidades están en que hay docentes, investigadores que quieren publicar en revistas, sea de su propia institución o sea de otras instituciones, ¿no? Pero que estén indizadas, mínimo en Cielo, idealmente Scopus o Web of Science para el sistema RENACYT. Por otro lado, hay una motivación también en el tema de imagen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos la revista Ciencia Agropecuaria, le da imagen a la universidad, porque logra estar bien vista, bien ubicada y al final eso trasciende también a la facultad, trasciende a la universidad y le da imagen. Y aún más, si esas revistas ayudan a que tanto la escuela como la universidad acredite y licencia, pues también diríamos que ha ayudado, ¿no?, a mejorar la imagen de la institución a nivel de demostrar calidad. Y eso hace también que aparezca en estos rankings. Por ejemplo, algo importante aquí, en este ranking de Simago, uno de los elementos que se evalúan, bueno, está aquí, es que la universidad tenga revistas propias, indizadas en Scopus. O sea, vean que el indicador de Simago, que va de 0 a 100, hace de que las revistas que tenga la universidad, pero que ya estén indizadas en Scopus, también ayuden a tener puntaje en este indicador y haga que la universidad esté mejor posicionada. Entre otros, obviamente, otros elementos que también se miden, ¿no? Entonces, aquí hay indicadores de investigación que hacen el mayor peso, 50%. Dentro de ellas están las revistas propias, ¿no? Entre otros criterios. Luego también hay otra motivación, porque está el hecho de que los grados académicos se deben obtener demostrando también publicaciones. Entonces vean que aumenta más la demanda porque hay gente que comienza a graduarse y está buscando dónde publicar sus artículos, ¿no? E incluso desde el pregrado, hay muchas universidades, instituciones que incluso para graduar, como el caso de la UNT, nosotros graduamos como una opción con un artículo de revisión, enviado, aceptado o publicado. Entonces, grado de doctor, grado de maestro, a nivel de pregrado, algunas universidades ya tienen eso establecido hace algún tiempo. El estudiante tiene que también aprender a publicar porque también se le está exigiendo trabajo de investigación. Entonces, también tiene el insumo para publicar, ¿no? En algunos casos es una opción o una segunda opción. Dices, tienes el camino tradicional, pero también tienes esta otra opción. Si publicas, pues esa publicación también es la evidencia para que tú te gradúes como bachiller, como maestro, como doctor. Entonces, también hay ese doble camino, ¿no?, que se pueden dar en algunas instituciones.
En otras hay un solo camino. Por ejemplo, la Universidad Nacional de San Agustín, todos deben redactar su tesis en formato artículo y ese artículo enviarlo a publicación en una revista, Scopus o Web of Science. Ese es el camino obligatorio para todos, desde el pregrado, ¿no? Desde el grado de bachiller. Claro, no hay resistencia porque no les piden la publicación, sino les piden que el artículo haya sido enviado, ¿no? La redacción, sí, que esté redactado, pero envía. Ya está, con la evidencia que has enviado a publicación, con eso te gradúas. ¿No? Imagínense, si les piden la publicación ya habría mucha resistencia, ¿no? Pero envía nada más, envía y el correo de evidencia del envío, ya está, con eso te gradúas. Entonces, son estrategias diferentes que cada universidad obviamente adopta por la autonomía universitaria, pero vean que todo está basado en que existan revistas científicas donde voy a publicar esos trabajos. Nosotros, como les decía, aquí para el bachiller es un trabajo de investigación o artículo de revisión. Y también para el título hay una modalidad que es la suficiencia profesional, donde un camino es también terminar con el artículo publicado. Para el grado maestro, un artículo publicado. Para el grado doctor, 2 artículos científicos aceptados o publicados. Entonces, vean, la exigencia no es igual en todas las universidades, pero ya esto cambia, ¿no? En función de la institución. Podríamos decir también de que el llegar hasta una publicación hace que las personas, las instituciones, las universidades demuestren que son mejores, ¿no? Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, los profesores que no hacen investigación y obviamente no publican, tienen 5 veces más probabilidades que el resto de estar entre los peores profesores. Estudios científicos, ¿no? Y así también hay estudios científicos que se han hecho en hospitales, se han hecho en universidades, etc. Por otro lado, para algunos casos, algunas becas como la que da el CONCITEC, también piden que los postulantes tengan artículos científicos publicados. Hace a alguien que tenga mejores competencias a nivel de investigación. Vas a estudiar una maestría, vas a estudiar un doctorado y te van a hacer publicar. Si tú ya tienes publicaciones, bueno, tienes esa competencia para que puedas lograr después una publicación. Entonces, hay esa exigencia en revistas científicas indizadas. Bueno, también hay, en base a esto, hay un bono, 50% como se les dijo, pero también en otras instituciones privadas que no son públicas y no tienen acceso al bono, en algunas también establecen situaciones similares a lo que se da a nivel público, como en el caso de Lupao, por ejemplo, aquí, o otras donde dan incentivos económicos en función de la base de datos y en función del cuartil donde esté una revista científica indizada. Y viene el tema de la importancia de los cuartiles, porque tanto para RENACYT como para recibir estímulos económicos, el cuartil pesa. Una revista, por ejemplo, si hablamos de Scopus nada más, si hubieran, imagínense en lo ideal, 100 revistas indizadas en Scopus, 25% de revistas de mayor impacto van a estar aquí, o 25 revistas van a estar aquí, 25 otra aquí, 25 otra aquí, 25 aquí. Obviamente el impacto va a estar en función de quiénes son las revistas más citadas. Va a haber métricas para calcular. Entonces las 25 revistas más citadas de mayor impacto van a estar aquí. Si logro publicar ahí, tengo un incentivo mayor. Si logro publicar aquí en esta revista de menor impacto, mi incentivo es menor. Y hay revistas que no tienen impacto, entonces están por aquí. Entonces, incluso Cielo y otras bases de datos aplican. Y aquí, por aquí estarían revistas que están indizadas en bases de datos de menor jerarquía, ¿no? Pero al final, esta universidad lo que hace es motivar económicamente a aquellos que logran una publicación, ¿no? En revistas de cualquier base de datos. Si son bases de datos referencia, pues un incentivo importante, ¿no?
Una universidad pública, que yo la considero siempre un modelo, porque tanto a nivel de publicaciones, como a nivel de incentivos, como a nivel de gasto de dinero, a nivel de proyectos, está bien. Incluso en los rankings se ve un crecimiento importante, ¿no? La Universidad Nacional de San Agustín, vean sus montos de incentivos hacia las publicaciones, pero solamente ellos miran revistas que estén en Scopus, revistas Web of Science. Y de ahí viene la importancia de tener revistas, pero que se indicen en esta base de datos. Entonces, hay que mirarlo así. Bueno, aquí la Universidad Nacional de Trujillo igual tiene un reglamento de incentivos, entonces también aquí solamente vale publicaciones en revistas Scopus o Web of Science que estén en el cuartil 2, 3 o 1, o 1, 2, 3. Bueno, y por otro lado, pues están también los problemas de la sociedad. ¿Dónde mejor que divulgar la solución de esos problemas en revistas científicas? Muchos que buscan soluciones a sus problemas en el mundo lo hacen buscando esas soluciones en publicaciones científicas. Entonces, las revistas científicas se convierten en un medio de difusión de las soluciones que los científicos dan a los problemas de la sociedad. Entonces, vean, digamos que la importancia, yo creo, lo más importante de por qué una revista existe es porque allí se muestran las soluciones de los científicos a los problemas de la sociedad. Todos hacemos investigación, todos afrontamos y nos enfocamos a solucionar un problema social, ambiental, de salud, un problema del entorno, en cada una en nuestras formaciones, en nuestro campo, pero siempre es ideal no dejarlo solamente en la tesis, no dejarlo solamente en los informes. Hay que llevarlo a una publicación porque eso es más visible para el mundo. Normalmente las instituciones, las organizaciones ven que cuando algo está publicado, pasó por una revisión más exhaustiva, está la esencia allí publicada, de tal manera que son las fuentes de consulta más importantes, ¿no? Las publicaciones en revistas científicas. Y bueno, voy a hablar ahora de mi experiencia, desde la creación hasta el lanzamiento de una revista científica, en función de lo que nosotros hemos hecho no solamente en ciencia agropecuaria, sino en algunas revistas científicas, ¿no? Por aquí voy a mencionar algunas. En principio, uno se tiene que preguntar, ¿para qué voy a crear una revista científica? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Ya vimos las motivaciones. Para nosotros fue algo que en su momento, estoy hablando del año 2010, 2009, 2010, que ingresamos a un proceso de acreditación de la carrera y dijimos, para cumplir el indicador 54 y 77, vamos a crear dos revistas científicas. Miren, tal vez fue una inocencia, algunos decían, está loco, ¿no? Dos revistas, y bueno, las creamos. Se puede, dijimos, ¿no? Dos revistas científicas a la vez. Una, dijimos, para cumplir el indicador 54 que decía en su momento este modelo del CONEAU, ahora ha cambiado, ¿no? Los modelos de calidad, pero en ese momento dijimos, cada indicador lo íbamos amarrando con algo, ¿no? Entonces, el indicador 54, llegamos aquí, decía, la unidad académica cuenta con publicaciones periódicas donde los estudiantes publiquen los resultados de sus investigaciones. Miren, eso decía este modelo. Entonces decían, publicaciones periódicas. ¿Qué cosa es una publicación periódica? Bueno, una revista. Una revista científica es una publicación periódica. Porque define su periodicidad, dice, vamos a publicar 2 números al año y esa es su periodicidad y hace publicaciones periódicas. Y para no ser tan exigente, bueno, vamos a colocar una normatividad más suave, más simple, porque va a ser para estudiantes. No piden que esté indizada, miren que el indicador no decía una publicación periódica, pero que esté indizada, no decía nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer ahí que publiquen los estudiantes. Y así comenzamos, ¿no? Así creamos esa revista científica llamada Agroindustrial Science. Ahora, ¿qué decía el indicador 77?
Los entes publican los resultados de sus investigaciones en revistas indizadas de su especialidad. Entonces, vean, ahí hay dos puntos. Especialidad, por un lado, es decir, vamos a crear una revista de especialidad, no multidisciplinaria, sino de especialidad, y por otro lado, que sea indizada. Rápidamente, que se indice. Entonces, creamos una revista que rápidamente se indice y de especialidad. Para los docentes, bueno, así nació, ¿no? Esta revista llamada Cintia Agropecuaria. Vean, punto de partida, año 2010. Se crearon las dos revistas. El motivo por el cual una ha avanzado más y la otra menos es justamente por ese inicio, ¿no? Porque dijimos, esta revista vamos a diseñarla de tal manera que rápidamente se indice. Entonces tomamos los criterios Cielo, porque pensamos primero en Cielo Perú, cuáles son los criterios Cielo y diseñamos esa revista, Ciencia Agropecuaria. Y la otra dijimos, bueno, vamos creando solamente una página web y ahí que los estudiantes le damos un formato y que comiencen a publicar. Y con eso cumplíamos el indicador 54. Miren, así fue el punto de partida. Ahora, y obviamente nosotros comenzamos a amarrar también el plan curricular para hacer que, primero, el estudiante, su informe de tesis, miren, tal vez hemos sido los primeros en el Perú en hacer que el estudiante de pregrado redacte su informe de tesis en formato tipo artículo científico. Yo he escuchado después que hay otras universidades que dicen somos los primeros, pero nosotros lo tenemos de 2012, ¿no? Establecido en la currícula. Y ya desde ese tiempo el estudiante redactaba su informe de tesis en formato artículo científico, de tal manera que de por sí el informe ya era un artículo científico y era más fácil de ahí poner el formato de la revista y enviarlo. O sea, era facilito, ¿no? Ya estaba prácticamente hecho el artículo científico. Entonces, también, para facilidad, amarramos el plan curricular para colocar esa exigencia y que no sea tan complicado para el estudiante. Y obviamente todo eso también amarrado con cursos. Entonces también hay cursos donde ellos aprenden la redacción científica, ¿no? De un informe de investigación en formato artículo científico. Y lo que se pide es que se envíe, ¿no? Se envíe. Entonces, el envío a la revista nuestra, que al inicio fue envíen a la revista nuestra. Así, cumplíamos el estándar, ¿no? Y teníamos también los números publicados. Que después la revista se ha ido haciendo importante y ahora se reciben trabajos de todos lados, ¿no? Pero al inicio ambas revistas nacieron así, ¿no? Con trabajos, bueno, una más que otras, pero trabajos, Agroindustria Science con trabajos de estudiantes. Pero para eso, como repito, se daba la facilidad, ¿no? De que ya redactan el informe en formato artículo y por otro lado, cursos en la malla curricular donde se les enseñaba a redactar en ese formato. Bueno, ahora, ¿cómo nació el nombre, no? Poniéndome en el lado de una revista, porque ahí hay algunas recomendaciones. Primero, el nombre que tenga una revista científica, incluso hoy, en cualquier momento, debe ser un nombre único para no generar confusión. Y eso lo pueden verificar ustedes en una página web, que es donde se pide la creación. Una revista científica se crea y debe tener un identificador global. Eso se pide al ISSN, ¿no? El ISSN es un número, la N es de número, S estándar, de seriado, es decir, estándar y seriado de identificación, es decir, es un número de identificación, es un DNI, digamos así, de la revista, único en el mundo, de tal manera que cualquier revista científica que ha sido creada, ahí está. Entonces lo puedo verificar, a ver, si me ocurre un nombre, lo coloco ahí, y si aparece, quiere decir que ya hay otra revista que tiene ese nombre.
y hay que buscar que sea un nombre diferente a cualquier otra revista que ya ha sido creada. Primero eso, ¿no? Nombre diferente. Ahora, ¿qué pasa si una revista ya está creada, como ha pasado aquí tenemos una revista en posgrados, Ciencia y Tecnología, y ese nombre lo tienen como 10, 15 revistas. Hemos decidido cambiar de nombre. O sea, se puede, así como una persona puede cambiar de nombre legalmente, también una revista, también se puede. Tiene que ser un trámite también ante ICCN de cambiar el nombre, ¿no? de su revista. Pero lo ideal es que desde el inicio pues tenga un nombre diferente, ¿no? Ahora, segundo, que sea un nombre de acuerdo al público objetivo, un nombre informativo, ¿no? Entonces, que el nombre dé una idea de lo que publica. Si digo ciencia agropecuaria, la idea es que publica ciencia del campo agropecuario, ¿no? Está. Y tercero, corto, y porque eso haría que sea fácil de recordar. Esa también es otra recomendación, no es obligatoria, hay revistas que tienen un nombre largo, pero son más difíciles de recordar, obviamente. Cuando hay nombres largos, adoptan una estrategia de usar las siglas. Bueno, también hay estrategias para nombres largos, pero lo ideal sería que ya de por sí su nombre sea corto, ¿no? Lo más corto posible. Por eso que hay una editorial que crea revistas con una sola palabra. Es, digamos, esa estrategia la han usado para miles de revistas, ¿no? Una sola editorial que crea, por ejemplo, la revista Plants, la revista Sustainable, revista ICO. Es decir, tiene una sola palabra el nombre de la revista. Bueno, y les ha dado resultado porque son revistas que están muy, digamos, muy usadas, ¿no? No sé si alguien, porque escuché un sonido, alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpirme sin problemas, porque en el Meet no tengo opción de ver la pantalla, solamente estoy viendo mi pantalla, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso, simplemente me interrumpe y hace la consulta. O la escribe en el chat también si quiere, ¿no? Para verlo más adelante. Bueno, entonces el nombre es importante. Segundo, tiene que ver un acta de nacimiento, un documento, un estatuto, una declaración, una resolución, algún documento que demuestre su creación. Eso porque, por ejemplo, para Cielo es una evidencia de un criterio de indización. Quiero postular a Cielo, debo tener un documento que demuestre la creación de la revista. Entonces, hay varias formas, ¿no? Estatuto, resoluciones, declaraciones, actas, etcétera, ¿no? Que demostrarían la creación. Luego también está como decía, el DNI. El DNI, primero, el ISSN para verificar el nombre, pero también una vez que ya tengo el nombre, tengo que tramitar ante el ISSN, ante una institución llamada ISSN, cuál es mi nombre y, bueno, darle alguna información como periodicidad, áreas que publica, país de creación, organización creadora, etcétera, entre otras informaciones que ya deben estar establecidas. Es decir, la revista debe haber decidido cada qué tiempo va a publicar una edición, un número. Entonces ahí aparecen revistas trimestrales, revistas anuales, revistas semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, mensuales tal vez, bimestrales tal vez. Bueno, se eligen. Lo ideal, yo diría que es crear una revista trimestral, es decir, que aparezca cada 3 meses, que publique un número cada 3 meses. Porque los autores, cuando publican, no quieren que la revista demore mucho en publicar, ¿no? Entonces, cada 3 meses implica de que
un autor pues, va a esperar máximo 3 meses para que su artículo salga a la luz, ¿no? Entonces, digamos que no es conveniente tener una revista semestral, por ejemplo, o anual, por ejemplo, ¿no? Obviamente, mientras menos la periodicidad, es mejor. Revista mensual. Pero la desventaja de tener una revista mensual es de que hay mucho trabajo que hacer cada mes y por otro lado, posiblemente no tenga muchos artículos publicar por mes. Entonces, digamos, lo prudente debería ser una revista trimestral. Áreas que publica, tiene que dar claro qué es lo que publica. Normalmente se elige una lista de áreas o de líneas de investigación o de temas que publica la revista, se tienen que definir. ¿Quién está creando? ¿En qué país? ¿Qué organización? ¿Qué institución? Bueno, es información general que pide ISSN para generar un número. Si la revista va a ser impresa también o si solamente va a ser electrónico. No hay obligación ahora que la revista sea impresa. Lo que sí es obligatorio es que la revista sea electrónica. Lo impreso es opcional. Yo no sugiero ya crear revistas impresas porque viene el tema de la impresión que también a veces está sujeto a gastos que la universidad no tiene y demora o a veces los trámites demoran y tarda de salir el número. En cambio, en lo digital o en lo electrónico sería más fácil, menos costos y más ágil la publicación. Entonces, ¿para qué meterse en problemas con impreso, no? Simplemente soliciten la creación de la revista virtual, electrónica, y con eso le generan un código, un ISC. Bueno, luego está el equipo también, ¿no? El equipo que va a dirigir y que va a trabajar en la revista. También, y aquí, bueno, va a ser muy importante la presencia del editor jefe y la presencia de los editores asociados. Y bueno, y también un comité consultivo que es obligatorio en la base de datos. Ahora, es importante siempre que las personas que dirijan una revista científica tengan experiencia en lo que van a dirigir, ¿no? Es decir, no experiencia dirigiendo revistas, sino experiencia publicando en revistas científicas. Eso le da experiencia para dirigir una revista. Porque ¿cómo dirijo algo si no tengo experiencia publicando? ¿Qué es lo que yo voy a dirigir? Voy a dirigir que otros publiquen, ¿no? Voy a dirigir procesos de publicación. Y si yo nunca he publicado, ¿cómo dirijo algo que no conozco, ¿no? Entonces, la idea es que el editor jefe, el editor o director también llamado, sea alguien que tenga experiencia, pues, ¿no? Que, digamos que algo de experiencia, no que sea un experto necesariamente, pero sí alguna experiencia publicando documentos, idealmente en revistas de impacto, idealmente. Entonces, y el equipo que lo acompaña, pues actúa generalmente como un tema asesor, como un tema de apoyo. No es que que trabajan mucho, el que más trabaja es el editor jefe, pero el resto también debería tener alguna experiencia en producción científica. Bueno, y como los editores asociados, pues generalmente trabajan menos, puedo tener personalidades ahí que apoyan a la revista en trabajos específicos. Entonces es importante el trabajo en equipo, es importante siempre estar al día con la investigación, porque el editor jefe va a decidir, ¿no? Qué trabajos se publican, qué no, y tiene que estar también en constante actualización de lo que se hace a nivel de investigación. Debe tener también capacidad de gestión, tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, yo tomé decisiones en algún momento cuando postulé la revista Scopus, los editores asociados eran solamente de la UNT, ¿no? Eran de la UNT. Y había uno que no publicaba nada, otro que tenía poco, y bueno, eran muy débiles los editores asociados que tenía.
si yo quería tener mayores posibilidades de indización en una base de datos, tendría que cambiar, ¿no? Entonces, lo que hice es remover todo, los editores asociados que eran tres, y los sustituí por estas tres personas. Uno de Brasil, uno de Chile y otro de Brasil. Bueno, dos de Brasil y uno de Chile. Entonces, hice esos cambios que dieron resultado porque, ¿qué pasa en una postulación a Scopus? Todos son evaluados. Es decir, se evalúa el editor jefe, evalúan los editores asociados, el comité consultivo, todos son evaluados en función de su producción científica. De tal manera que eso me permite dar una idea de que hay un buen equipo liderando la revista. Entonces, capacidad de gestión para hacer esos cambios, eso va a llegar a tener suceso, como está pasando con la revista Ciencia Agropecuaria. Y bueno, y el equipo pues da soluciones, ¿no? Porque hay un complemento de conocimiento y de información para poder lograr que la revista siempre esté en una mejora continua. Bueno, bajo las recomendaciones, tiene que haber siempre un cuerpo editorial, un director, un director o un editor jefe. Generalmente cuando hay una separación, el director se encarga de la revista hacia afuera, el editor es de la revista hacia adentro. Los editoriales son que se reúnen solamente para dar consejos. Es decir, cuando hay algo que discutir, consejo editorial. Entonces, lo que toma la decisión es el director de la revista hacia afuera y el editor de la revista hacia adentro. Y cuando no hay director ni editor, está una persona que hace el trabajo de los dos, se le llama editor jefe. El editor jefe ve de la revista hacia afuera y de la revista hacia adentro. Entonces hace la doble función, ¿no? Cuando hay editor jefe. Pero, digamos, puede darse esa figura también de estar separado o de que sea una sola persona. Y siempre tiene que haber un consejo editorial. Estos son expertos en materias científicas que solamente se reúnen esporádicamente para discutir ciertas situaciones de la revista. Normalmente es digamos, a veces simplemente intercambio de correos. El editor dice, ¿sabe qué? Tenemos esta invitación. Una institución nos está invitando a publicar un número especial. ¿Qué opinan? Correo electrónico, respuestas. O a veces, si es necesario, una reunión virtual, ¿no? Pero, digamos, es muy esporádico la presencia del comité consultivo, o consejo editorial o consejo consultivo, también se le llama. Y luego, obviamente, hay otras personas que podrían también hacer un trabajo más técnico. Estos generalmente no aparecen, pero pueden estar ahí. Diagramador, diseñadores, asistentes, traductores, etcétera, etcétera. También pueden haber autoridades que apoyan a la revista, rectores, vicerrectores, etcétera, pero esos no son parte del cuerpo editorial de la revista, ¿no? Entonces, normalmente no aparecen. Pero hay gente, de todas formas, trabajando tras la revista, ¿no? Ahora, si una revista piensa postular a Cielo, pues comienzan a haber también algunas restricciones respecto a los editores. No dicen que tiene que haber editores con afiliación extranjera, editores asociados, ¿no? Con afiliación extranjera, dependiendo del área, hay un mínimo. Entonces comienza a ver, si una revista se va a postular a Cielo, pues tiene que hacer ajustes para demostrar esos mínimos. Bueno, de eso más vamos a hablar en la siguiente clase, donde vamos a ver el tema de indización en base de datos Cielo, Scopus, y Cielo Scopus principalmente, ¿no? Que es lo que más manejamos nosotros. Bueno, luego también está las características de una revista científica que debe asumir. ¿Qué tipo de acceso le va a dar a los lectores? Normalmente nuestras revistas son open access, normalmente. Quiere decir que el lector
accede a los documentos de forma libre, sin restricciones. Los números, los artículos se publican y el que quiera acceder, accede, el que quiere descargar, descarga, etcétera, etcétera. Luego están otra modalidad que tienen algunas editoriales con acceso restringido o bajo suscripción. Ustedes seguro que han visto en algún momento, quieren acceder al PDF de un artículo y les sale un mensaje que tienen que pagar. Esas son revistas que publican en una modalidad restringida o bajo suscripción. Y otro grupo de revistas tienen la modalidad híbrida. Es decir, algunos artículos se publican en acceso abierto y otros se publican para pago. Híbrido. Entonces, eso, digamos, hay una tendencia de revistas a ser híbridas, porque el que puede pagar, paga, es decir, autor que puede pagar, paga el Open Access y libera el artículo para que se muestre. Autor que no puede pagar, la revista cobra para que otros accedan a ese contenido. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? De que generalmente el Open Access alguien lo tiene que pagar. Y a veces el pago se le pide a los autores, ¿no? Entonces, el autor es el que paga el Open Access. O alguien lo cubre. En el caso de que una universidad tenga una revista y decía que sea Open Access, de repente no le quiere cobrar al autor, la revista tiene que asumir, o la universidad tendría que asumir esos costos. La universidad tendría que ver que pagar hosting, tendría que pagar el DOI, tendría que pagar la membresía ProRed, etc. Marcación, es decir, hay ciertos gastos que la revista asume y si no le cobra a los autores y es Open Access, alguien tiene que pagar, ¿no? Que sería la institución. Bueno, entonces son decisiones que la institución toma también para decir, vamos a hacer una revista Open Access o una revista bajo suscripción. Bueno, son decisiones. Normalmente en el Perú son Open Access, porque lo crean las universidades. Bueno, el impacto se va a ver en el tiempo y la revista tiene que buscar que su INSH, esto que puede ser medido en cualquier momento en base al Google Scholar, tiene que ir midiendo esto para ver si va mejorando y estrategias para mejorar. Es el impacto de la revista. Lo ideal es que siga un camino creciente para lograr pues, acceder a bases de datos importantes como Scopus o Web of Science. Definir cantidad de artículos por número, por año, más o menos colocar un límite. No es que sea rígido y exacto. Voy a publicar 10 artículos por número. Y si tengo 9, no lo publico. No, publica, no cumple tu periodicidad, pero más o menos tienes un horizonte. Costo de reproducción y publicación, a veces se cobra por algo. Bueno, si es Open Access gratis, digo, bueno, no hay costos de producción. Rapidez de revisión y publicación también hay que establecer, ¿no? Qué tan rápido qué tan ágil vamos a dar respuesta a los autores. No hay que ser que el autor escribe un correo a la revista y después de un mes le responde. Se cansa el autor, ¿no? Claro, uno lo responde y dice, ¿sabes qué? El proceso de revisión puede demorar 2 meses. Bueno, y le dices si le va a demorar 2 meses y después de 2 meses más o menos cumplir, ¿no? Pero hay que siempre estar dando fechas exactas y no demorar mucho, ¿no? En las respuestas. Entonces, rechazo de aceptación, bueno, tiene que también establecerse el nivel de una publicación como para tener en algún momento rechazos. Al inicio, tal vez, ayudar a los autores a publicar sus trabajos, reducir sus errores, pero también trabajos que son muy malos, trabajos que no tienen nuevo conocimiento, pues rechazarlo, ¿no? Porque va a importar mucho la calidad de lo que se publique también para que la revista mejore su impacto y logre ser indizada después. ¿Qué tipo de artículos debe publicar una revista? Pues normalmente dos tipos de artículos de revisión y artículos originales, porque esos dos salen del proceso de investigación. A los dos se les llama artículos científicos, ¿no? Estos dos, cuando hablamos de artículos científicos,
hay dos tipos, el de investigación original y el artículo de revisión. En inglés, a esto se le conoce como article, ¿no? Cuando hablamos de inglés en la base de datos, este es article y este es el review, ¿no? Entonces, son los dos tipos de artículos llamados científicos. Uno es nuevo conocimiento y el otro es teórico. Y los dos salen del proceso de investigación, ¿no? Entonces, el hacer bien una investigación bibliográfica que después permita fundamentar un proyecto de investigación, pues hace de que tenga un insumo para publicar el artículo de revisión, ¿no? Y luego ya teniendo resultados que cubren un vacío de conocimiento, tener un artículo de investigación original. Entonces, esos dos artículos son los que la revista normalmente publica, ¿no? Entonces, hay que enfocarse a publicar esos dos tipos de artículos porque son también los tipos de artículos, los tipos que, o los artículos que van a permitir rankear, generar impacto y también le van a servir a los autores para, y a las instituciones para sus propios rankings y sus propios intereses, ¿no? Entonces, el artículo de investigación original, resultados originales, el artículo de revisión recopila información de un tema de interés, un review, y existen otros documentos que las revistas también pueden publicar, pero siempre tratar de que sean con contenido científico, ¿no? Y eso sí, recalco, yo puedo tener una editorial que no tiene contenido científico y una editorial que sí tiene contenido científico. Son diferentes. Si van a publicar editoriales, cartas del editor, fe de ratas, notas científicas o paper de conferencias que tengan contenido científico. Vamos a ver entonces, por ejemplo, una editorial con contenido científico es cuando alguien, un experto en el tema, por ejemplo, vamos, en este caso, ¿no? La revista decide publicar un número que tenga aplicaciones de una técnica en biomédica, como ¿no? Imágenes hiperespectrales, aplicaciones biomédicas. Entonces, llamo a un experto, a un grupo de expertos, y digo, ¿sabe qué? Quiero que me hagan una editorial científica para este número que va a aparecer. Entonces, ¿qué quiere decir contenido científico? Que van a haber ideas basadas en ciencia. Esas citas que están ahí implica ciencia que se ha generado en ese tema. Esa es una editorial, es decir, es una página que presenta al número, pero con contenido científico. Esa sería una editorial científica. Si van a publicar algo así, bien, no vale la pena. Pero si va a ser solamente una editorial donde diga, bueno, aquí va a aparecer un número que tiene este trabajo, este otro, de tales autores, de tal, no hay contenido científico, no vale la pena hacer eso, ¿no? Una carta al editor con contenido científico. ¿Qué significa? Cuando alguien externo encuentra de repente un error en un artículo previo o quiere hacer alguna precisión de un artículo previo o quiere hacer una refutación de lo que se dice en un artículo previo publicado en la revista, lo puede hacer con una carta, ¿no? Y le dice, señor editor, bueno, existe esto, hemos visto que un trabajo publicado en su revista, pues hay esto, consideramos de nuestra parte que esto, pero con fundamentación científica, como ven aquí. Una página, pero tiene fundamentación científica. Una carta al editor. Las ratas también, para corregir cosas que están en publicaciones previas, en el artículo tal, página tal, se han cometido estos errores. Primer error, segundo error. En lugar de esto, debe decir esto. Fe de ratas o de ratas, ¿no? Bueno, también se puede publicar eso porque le da seriedad a la revista. Eso significa que no está ocultando ciertos errores, eso significa que hay gente que está también leyendo los contenidos y el fe de ratas es una evidencia, ¿no? De que hay gente que está siguiendo los contenidos y está detectando algunos errores. Claro que si detecta muchos errores ya es algo
que iría en contra a veces, ¿no? Pero de vez en cuando, esporádicamente, pues se puede publicar fe de ratas siempre y cuando haya cosas relevantes que corregir, ¿no? Nota científica, nota técnica o comentarios también pueden hacerse en una revista siempre y cuando tengan contenido científico. Y por otro lado, también a veces los eventos que se hacen, nosotros hemos hecho eventos, CAIR, por ejemplo, creamos el Congreso Internacional de Investigación y Responsabilidad Social, Congreso Agroindustrial de Investigación y Responsabilidad Social. Dimos tiempo para presentar trabajos y los trabajos fueron publicados en la revista Ciencia Agropecuaria y Agroindustria Science, bajo selección, ¿no? Seleccionamos trabajos mejores para la revista Ciencia Agropecuaria y los otros para Agroindustria Science. Quiere decir que trabajos que se presentan vía eventos, con convenios, asociación o con propia revista de la institución, se pueden publicar luego en revistas, ¿no? Entonces también es otra vía, ¿no? Publicar a veces números especiales, números que se presentan trabajos en eventos. También eso podría ayudar a la visibilidad de la revista, a que se haga más conocida. Bueno, y la gestión de una revista se da normalmente, como son electrónicas ahora, esa es la obligación, con plataformas que pueden costar, por ejemplo, estas dos que usan las editoriales más prestigiosas, como Scholar One lo usa Web of Science, Editorial Manager lo usa Scopus, pero la desventaja es que cuestan mucho dinero. Nosotros, como universidades públicas, no tenemos tantos miles de soles o miles de dólares como para costear los gastos mensuales que se pagan por estas plataformas. Estas plataformas podrían costar aproximadamente $1,500 al mes, ¿no? Ahora, no sé si las instituciones están dispuestas a pagar. Bueno, nosotros medimos en algún momento, dijimos no vale la pena, vamos a usar software libre. Entonces tenemos la opción de usar OJS, software libre, no nos cuesta, para gestionar nuestras revistas, ¿no? Entonces, en el Perú, solo una revista maneja estas plataformas, una de estas plataformas, creo que Editor Manager, que es la revista de SAN, bueno, una universidad millonaria, ¿no? Una revista que está en Q1, es una revista del cuartil 1 del área de administración, negocios. Bueno, si hay dinero, pues bien, pero nosotros en la mayoría de los casos usamos la plataforma OJS. Bueno, nos sirve para los fines. Administrador, gestor de revista, se le da también a algunos la potestad de ser revisores, a otros que hacen la maquetación, correctores de estilo, etcétera, y la publicación. Que todo esto incluso lo puede hacer una sola persona o dos personas, pero pueden aparecer todos esos roles. Finalmente, quisiera recalcar algo de que cuando se crean revistas científicas y se gestionan revistas científicas, no tener características de editoriales o revistas depredadoras, porque comienzan a aparecer revistas científicas que tienen ese carácter, ¿no? Llamado depredador. Entonces, deberían saber cuáles son esas características para evitarlas, ¿no? En las propias revistas. Una de ellas es el contacto por correo electrónico a publicar. Claro, no es malo decir, oye, mira, tenemos la revista, te invitamos a publicar, pero cuando eso es masivo y caiga quien caiga, ya no se ve bien, ¿no? Como las editoriales depredadoras o revistas depredadoras envían correos masivos, ¿no? Y algunos por desconocimiento caen. O a veces son direccionados también, ¿no? Pero el tema de direccionamiento hablan del trabajo específico. Dicen, bueno, hemos visto tu trabajo,
hemos visto que es un buen trabajo, es decir, te echan flores diciéndole que es lo máximo, eh, y con eso juegan con el ego de las personas para captarte, ¿no? Bueno, y te dicen, mira, queremos que esa publicación, a veces hay diferentes formas, que hagas un resumen y lo vamos a publicar, traducido en otro idioma, una página. O a veces lo mismo, pero en forma de libro. Dice, bueno, podemos publicar lo mismo porque para darle una visibilidad internacional, etcétera, etcétera, lo publicamos como libro. No te va a costar nada. Nosotros hacemos todo el trabajo. Incluso puede ganar, te dicen, ¿no? Entonces, hay eso. Ya es, digamos, cuando te pintan pajaritos y va a ser lo máximo, entonces hay que dudar. Bueno, eso hacen las editoriales depredadoras, ¿no? La invitación por correo y hablan flores de tu trabajo. Otros comienzan a cobrar, hay mucho en las redes que se comienzan a ver, muchas cosas, bueno, revistas que comienzan a dar servicios también, o hay una red de revistas a veces que comienzan a asociarse y dar servicios para, les importa el dinero y no en sí la calidad de las publicaciones. Entonces, estas revistas, y hay que evitar justamente estas características, publicar sin evaluar, eso se va notando en el tiempo. Es una revista, cuando se crea y quiere tener una buena posición y buena imagen, tiene que revisar, tiene que tratar de que los trabajos se publiquen con mejor calidad, ¿no? Entonces, hay que evitar esto, lo que hacen las revistas depredadoras. Publican sin revisar, y simplemente les interesa el dinero, ¿no? Entonces, ocultan información. Hay que tener, y esto en las revistas científicas que nosotros tengamos, hay que tener todo claro. ¿Se va a cobrar o no? Si se va a cobrar, ¿cuánto? Si no se va a cobrar, también hay que decirlo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la normatividad? ¿Cuál es el tiempo, el proceso? Todo tiene que quedar claro, ¿no? Para que no quede duda. Una revista depredadora lo que hace es ocultar ciertas informaciones. No publican sin revisar realmente, sin evaluar realmente, poca de calidad. La página web, hay que preocuparse en que la página web de nuestra revista sea de buena calidad. Las revistas de Depredador normalmente son de baja calidad. Hay que lograr indizar la revista en índice de impacto de buena reputación, porque también hay índices falsos que aparecen. No hay que tratar de amarrar servicios, porque a veces se amarran servicios de traducción, de edición, por un tema de costos. Yo creo que aquí en el Perú raro se da eso, a no ser que sean algunas empresas que están justamente tomando esto para ganar dinero, porque después podemos caer en lo depredador y después nos meten a listas donde aparecen las revistas depredadoras. Entonces hay que evitar tener criterios o características de revista depredadora para no tener riesgo después de aparecer en estas listas. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Dejo abierto un espacio todavía para preguntas, consultas. Podríamos profundizar algún aspecto, algo que no haya quedado claro, pues todavía tenemos un tiempo. He corrido un poquito, pero creo yo que es importante dejar un espacio para algunas consultas, preguntas y de repente alguna inquietud de creación de revista, algunas estrategias. Y bueno, dejo abierto entonces el espacio. A ver, en el chat. A ver, en el chat hay algunas preguntas que han ido colocando. Yuriko Ariana Pérez Savera dice, ¿hay alguna revista que esté en Scopus que sea para publicar gratuitamente? Bueno, en realidad, miles de revistas. ¿Qué pasa? Por eso le decía, las revistas que son híbridas,
Si tienes para pagar, pagas. Si no tienes, eliges el modo de suscripción y no pagas. En esa revista nosotros publicamos normalmente. Tenemos una alta producción, más o menos tenemos 80, 90 publicaciones y nunca hemos pagado, porque elegimos justamente revistas bajo suscripción o revistas híbridas, ¿no? Entonces, revistas bajo suscripción y revistas híbridas, el autor no paga. ¿Quién paga? Paga el que quiere acceder al contenido, ¿no? Entonces van a haber muchos artículos, muchas revistas que ustedes para acceder al contenido van a tener que pagar. ¿Qué significa eso? Que los autores no pagaron por esa publicación. Entonces, por eso que yo siempre soy contrario a lo que dicen, publicar cuesta hacer la investigación, pero publicar eligiendo bien y conociendo este mundo no cuesta, ¿no? Porque para no pagar, elegir revistas bajo suscripción o revistas híbridas, ¿no? Ahora, podríamos ver, a ver, ¿qué hice? Por ejemplo, ayer, normalmente para elegir una revista donde publicar, nosotros tenemos ciertas listas, ¿no? Ciertas preferencias. Por ejemplo, yo siempre tengo preferencias por la editorial Elsevier. Si vamos a Elsevier, le voy a mostrar, por ejemplo, voy a mostrar nuevamente mi pantalla. A ver, ante esa pregunta, ¿qué es bueno? Es que ya que hablamos de revistas científicas, miren, Elsevier, su plataforma donde sus revistas es Science Dive, ¿no? Bueno, ahí está. Esa es la plataforma donde la base de datos, digamos así, donde están las revistas Elsevier, ¿no? Elsevier es una editorial, es una empresa. Aquí está el logo, ¿no? Del Elsevier. La base de datos que gestiona las revistas Elsevier es ScienceDive. Esa es la base de datos que gestiona donde se evidencia las revistas Elsevier. Si vamos aquí a Journals, ¿no? Journals y libros, vemos que Elsevier tiene alojado en ScienceDive 5.549 journals, revistas científicas, y 37.000 libros. Ahora, quiero solamente revistas. Ya está. Selecciono revistas y me quedo con 5.549 revistas. Ahora, y aquí viene el tema de decir, mire, Open Access. Si yo elijo revistas que se manejan bajo Open Access, o sea, el modelo de publicación es Open Access, de 5.549 van a reducirse, vamos a seleccionar Open Access, a 1.579. ¿Qué significa una revista Open Access? Estas revistas le cobran al autor para publicar. Ya está. Quiere decir que si usted no quiere pagar, elija del otro grupo, ¿no? De las revistas que no son Open Access, que son la mayor cantidad. Y ya está. Entonces ahí soluciona el problema, ¿no? No quiero pagar, pues elijo las revistas que no son Open Access de esta editorial, ¿no? Entonces es así como elegimos. Y digo, revistas que contengan Open Access. Que contengan quiere decir que son híbridas. Es decir, las revistas híbridas contienen el Open Access, pero también te dan la opción de la suscripción. Es decir, que no pagas. Entonces, en estas revistas son las que somos los que publicamos. Entonces, acá tenemos revistas, por ejemplo, no sé de qué área es la persona que ha escrito. Por ejemplo, que sea de psicología. A ver, vamos a ver si hay una revista de... Ya, ahí está. Psiquiatría, psiquiatrique, psicología preventiva, no sé. Entonces, vean que ahí comienza a ver revistas, bueno, del perfil que yo quiero. 23 revistas de psicología y obviamente tengo que ver donde no costaría publicar. Ya está. Vean que es simplemente conocer este mundo, ¿no? No es decir que publicar cuesta, ¿no? El problema es que desconozco a veces ciertas situaciones en tema de revistas científicas. Y eso es que estoy hablando es de editorial. Y eso mismo podemos hacerlo en otras editoriales, que hay cientos de editoriales.
La otra es que últimamente, y lo que he hecho últimamente yo es usar la IA para... Ayer hice justamente la selección de una revista usando la inteligencia artificial. Le di mi resumen y le dije, ¿sabe qué? Dame una revista que sea del cuartil 2, que sea bajo suscripción o sea híbrida y que esté indizada en Scopus. Entonces me dio una lista de 9 opciones de diferentes editoriales. Entonces, esa pregunta le podrías colocar a la IA, ¿no? Quiero publicar gratuitamente, que es una revista que esté indizada en Scopus, que no me cueste, y incluso le puedo dar otras situaciones, el cuartil, le puedo decir que publique en español, de repente a ver si hay una revista que publique en español que tenga Scopus, posiblemente hay una, dos, posiblemente, pero vean que la inteligencia artificial se podría usar también para esos casos ahora, ¿no? Bueno, a ver, vamos con Jaime Israel Salazar Zulueta. Dice, en mi humilde opinión, la tarea es potenciar a revistas de la Pedro Ruiz y también apoyar de manera decidida la reactivación de revistas inactivas, como por ejemplo la revista de la Facultad de Medicina. Sí, justamente si ustedes están son parte de la universidad, la idea justamente y también de este curso es que ustedes se preocupen en la revista que tienen, potenciar las que ya existen, reactivar otras que están creadas. Si también ven la necesidad de algún área que no hay, también se puede crear alguna que otra. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Aquí en la UNT, miren, más o menos hay unas 20 revistas creadas aquí en la Universidad Nacional de Trujillo. De las 20, 9 están activas, es decir, publicando periódicamente en función de su declaración. Pero ¿qué pasa? De las 9, tres revistas multidisciplinarias que para indizar, vamos a ver mañana, mañana, sí, mañana eso, que hay un criterio para indizar una revista que Cielo, por ejemplo, no acepta revistas multidisciplinarias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decidimos cambiar la temática de la revista, pasar de multidisciplinaria a tener un área más específica. Trabajar 2 años y recién tener los criterios para indizar a Cielo. Entonces, vean, se puede retomar la revista, ver si cumple condiciones, comenzamos a trabajar en las condiciones, vemos que ya se cumplen, se postulan, ¿no? Entonces, es así como podemos reactivar o direccionar revistas hacia una indización. José Enrique Pexén, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede activar su micro? Bueno, José Enrique Pexén Montesa dice, desde el inicio de los trámites de qué tiempo demora aproximadamente estar lista para publicar, o se puede ir publicando mientras se obtienen los permisos. No sé a qué se refiere exactamente. Trámite, dije, inicio de los trámites, ¿qué trámites? No sé. No sé si, no entiendo en realidad. Podría hablar alguna otra cosa, pero en realidad no entiendo la pregunta. Buenas noches, ¿me permite? Disculpe, de repente no se entiende la pregunta. Buenas noches. Sí, Soy el doctor José Enrique Pérez Montesa de la Facultad de Medicina Humana. Buenas noches, doctor. No, lo que yo le quería preguntar, porque en la Facultad de Medicina no tenemos revista, entonces estamos tratando de implementar una y, bueno, lo que pasa es que para poder ser visibles, como de repente en la universidad no hay problema de publicar, ¿no? Pero para ya salir y tener una visión, por decirle, con cielo, de repente Scopus es un poco más difícil porque hay que tener todos unos parámetros. Si es que nosotros iniciamos la publicación en facultad, con trabajos de investigación de pregrado, de repente, de tesis, y posteriormente hacer los trámites, más o menos, ¿qué tiempo demoraría en estar ya en cielo? Esa es la pregunta. ya. Se refiere a una revista que ya la tienen creada. Eh, Los trámites, ¿qué trámites demoran? ¿A qué se refiere? sí, o sea, lo que pasa es que hay una revista que está creada, pero que no está en uso desde hace más de 10 años. Entonces queremos volverla a implementar hay una facultad de medicina, pero bueno, hay que cumplir con todos los parámetros para el inicio, todo eso. Y lo que yo decía es, si yo quiero
que ya sea visible en Cielo como buscador, con todo el proceso que se realiza y cumpliendo todos los requisitos, ¿qué tiempo demora para estar en Cielo? 3 meses, 6 meses, un año, ¿Qué o se depende refiere? del tiraje? ¿Qué quiere que esté en Cielo? ¿La revista o su artículo? No, la revista, para publicar una revista. Bueno, si es una revista, la condición de Cielo es mínimo 2 años, que tiene que demostrar evidencia de que cumple sus criterios. Son 38 criterios que tiene Cielo y habría que tener una historia de 2 años cumpliendo esos criterios. O sea, yo diría, mínimo, si ustedes, si de acá queremos apuntar a Cielo, 2 años tendrían que demostrar evidencia que cumple los criterios de Cielo para poder postularse. Tal vez eso es la pregunta, ¿no? A ver, sí, pueden activar su micro. Quiero ir viendo las otras preguntas que están en el chat. Buenas noches, doctor Sí, Siche. sí. Le habla la profesora Claudia. Buenas noches a todos los que están ahí en la audiencia escuchando. ¿Usted cree que de repente una manera de ir empezando es mejor ir acumulando artículos científicos, haciendo investigación, bueno, hacerlos en artículos científicos, convertir los artículos científicos, tener, digamos, como una línea base, ¿no? Un buen número, digamos, de 8, digamos, artículos, ¿no? Y una vez que ya se tienen esos artículos, recién ahí pensar en la creación de la revista, puesto que si bien recuerdo, una vez me informé y me dijeron de que primero uno tenía que asegurarse de tener los artículos, que era una estrategia mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si se crea la revista y no hay artículos, entonces eso es un descrédito, ¿no? Para la universidad, ¿no? Que ha creado la revista, porque no puede dejar, digamos, semestres o periodos sin publicar. Se tiene que publicar necesariamente, obligatoriamente, mejor dicho, en la revista. No se puede decir, no, en este periodo no voy a publicar porque no hay artículos, ¿no? Claro. Digamos, ahí el tema es que cuando una revista ya está creada, tiene que publicar mediante o siguiendo la periodicidad declarada. Ahí sí ya es, digamos, un problema, ¿no? Pero cuando uno crea una revista, puede tener una estrategia de tener ya, digamos, los artículos para publicar en el primer número o no, porque si no, dice, bueno, hemos creado una revista y lanza un comunicado en todo el Perú, en la universidad, no sé, diciendo, sabe que hemos creado una revista y estamos armando el primer número, tienen hasta tal fecha, hasta tal plazo para presentar artículos, propuestas de artículos para salir en ese primer número. Puede ser también una estrategia, ¿no? No tener los artículos y lanzar esa comunicación. Lo hecho está de que para pedir el DNI que les había mencionado, el ISSN, sí hay que tener un número publicado. Es decir, mientras eso, todavía yo no nací como revista formalmente hablando, ¿no? Yo puedo haberlo creado, puedo tener una resolución de creación, pero para el mundo todavía no existe. Por eso lanzo una convocatoria, tengo artículos, selecciono y saco el primer número. Y recién después saco el DNI, porque ese es el requisito, tener al menos un número publicado para solicitar el ISSN. Entonces, si después que ya comienza, ya tiene ISSN, si ya tiene DNI, cada 3 meses, por ejemplo, declaró que cada 3 meses va a sacar un número, sí tiene que cada 3 meses tenga un artículo, tenga 2 artículos, tenga 10 artículos, tendría que publicar bajo la periodicidad declarada, si no ya es descrédito, la base de datos lo ven también como incumplimiento y es un problema para indizar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Anel Pérez Savera pregunta, ¿cuál es el costo que demanda crear una revista? Bueno, yo diría los costos. Si hablamos de costos, primero tener un espacio, un hosting,
un servidor, que normalmente en las universidades ya hay servidores, simplemente tener un espacio ahí, ¿no? Para instalar el software que es gratis. Yo diría, una revista, con los recursos que tiene la universidad, puede ser gratis. Se puede crear, gestionar de manera gratis, al inicio. Pero, digamos, hay costos por ejemplo, el hosting, no va a comprar un hosting afuera, puede hacerlo, obviamente, si tiene dinero, quiere tener libertad, un hosting, un espacio, o un nuevo servidor, pero normalmente ya hay. Digamos que ahí se reduce el costo del hosting. En los JS, gestor, si no tengo dinero, uso el software libre, o JS, lo instalo, ya está, me liberé de un costo de un gestor que cuesta caro. Luego, el tema del ISSN, ¿cuánto cuesta? $70. ¿Lo puede cubrir la universidad? Yo creo que, incluso hasta de mi dinero yo he puesto eso. No, la universidad, imagínense tramitar $70 que lo pague de un servicio que no lo ves, difícil, ¿no? Entonces, ¿qué más? Después es trabajo de una persona, nada más una persona puede ser, como le digo por mi experiencia, porque una persona recibiendo artículos, revisando, buscando quién lo revise, es el trabajo. Al final, el gran trabajo que hace el editor es el gran costo, digamos, pero si alguien lo asume, la universidad ni lo ve, porque el trabajo del editor es subvalorado, el trabajo del editor nadie lo ve, nadie lo paga, ¿no? Entonces eso, si alguien está dispuesto a asumir ese trabajo, ya está, listo, crea su revista, lo formaliza, obviamente, usa los recursos de la universidad y no hay gran costo, lo que sí es un montón de trabajo, ¿no? Que sí tiene que hacer. Y después, a medida que va creciendo, sí hay costos. Por ejemplo, si indiza en cielo, hay que pagar marcación, porque es un trabajo técnico que a alguien se le enseña y alguien tiene que pagar marcación XML, alguien que haga la marcación HTML, son formatos que las bases de datos solicitan, entonces ya son costos que van apareciendo a medida que van indizando, ¿no? Pero bueno, ya si hay una persona pagada por la universidad para asumir el trabajo técnico de la revista, a esa persona se le puede capacitar y hacer ese trabajo técnico. Bueno, y comienzan a aparecer algunos costos, ¿no? Pero en realidad, crearla y gestionarla al inicio puede ser un tema nada más de cariño, ¿no? De que alguien asuma ese trabajo. César Piscoya dice que, ¿qué hacer para iniciar una revista multidisciplinaria? Bueno, en Cielo no es posible, porque claramente Cielo dice, solamente puedes fusionar dos áreas, las áreas están establecidas en Cielo Perú, entonces no hay posibilidad de que una revista multidisciplinaria inicie en Cielo. Donde sí hay posibilidad es en Scopus o en Web of Science, que sí aceptan revistas multidisciplinarias, pero no revistas multidisciplinarias de las que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? En una revista multidisciplinaria publica trabajos de civil, de construcción, de medicina, de educación, es decir, de todo. Esa es una multidisciplinaria, pues, genérica. ¿Qué indica Scopus? Que sean multidisciplinarias de un campo. Es decir, por ejemplo, sostenibilidad, con un enfoque, ¿no? Multidisciplinarias, pero con un enfoque. Quiere decir que el ingeniero, el médico, el educador publica ahí en esa revista, pero sobre sostenibilidad. Esas revistas multidisciplinarias son para Scopus. Cielo no lo acepta, pero Scopus, siempre y cuando tenga un enfoque definido, lo puede aceptar. Si no, es difícil, ¿no? Una revista que publica de todo, no lo acepta ni Scopus. Para la permanencia en línea de una revista, ¿es mejor el DOI o solo el handle? Bueno, en realidad el DOI es el identificador de objetos digitales, es decir, del PDF o del mismo artículo que es más usado, ¿no? Es el más de más prestigio, es el que, diría yo, el 99% de revistas utiliza. Y la recomendación es
ese identificador. Ese también es un costo. Cuesta $275 anuales la membresía para tener DOI y $1 por cada DOI generado. Entonces, bueno, eso también en el tiempo ya la universidad lo asume, ¿no? Aquí se asume con cuenta de encargo ese pago. Claudia Dora Vallejo Valdivia dice, gracias por ilustrarnos, yo he podido publicar gratis en Cielo por medio de universidades en Lima, no publico en el Scopus porque es costoso. Bueno, es desconocimiento porque en realidad, como ya le dije, no es que sea costoso, ¿no? Es simplemente saber buscar. Pero si conoce forma de publicar, bueno, ya creo que ya les dije, ¿no? Scopus es una base de datos que inicia revistas de todo el mundo, de cualquier editorial. La revista Cielo que usted ha publicado gratis posiblemente también está en Scopus, ¿no? Porque una revista escala. Ciencia Agropecuaria está en Scopus, en Web of Science, en Cielo, está en Latines, o sea, puede tener diferentes niveles de iniciación. Es simplemente conocer ese mundo, ¿no? Un poquito mejor. Bueno, creo que eso es. Y ya está. Esas son las preguntas. Profesor Siche, ¿me permite? Sí, claro. Buenas tardes. Una consulta. Mañana usted va a complementar explicando un poquito el estándar de Cielo, Sí, Scopus. eso. Más que todo Me, vamos a me- buscar me- al me tema. reservo la pregunta para mañana. Muchas gracias, Ok, profesor. ok. Gracias. Listo. Bien, bien. Sí, porque mañana vamos a hablar del tema de lo que pide Cielo, lo que pide Scopus y hablar un poco de cómo la revista debería gestionar sus procesos para cumplir cada uno de los criterios que establece Cielo y Scopus. Ok, creo que por ahora se ha cumplido el objetivo. Gracias y nos vemos